En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de los gráficos de líneas. Entonces vamos a tener que los ejes coordenados de los gráficos estadísticos son los datos que nosotros podemos representar por medio de gráficos. Algunos de estos los podemos graficar por medio de funciones, es decir, sobre un plano cartesiano. Solamente que nuestros ejes nos servirán como las representaciones de los datos que obtuvimos a partir de nuestra muestra. Por ejemplo, nuestro eje X o nuestro eje Y dejarán de ser números y pueden ser variables de tipo mes, sexo, edad, etc. Y en nuestro otro eje vamos a tener los valores de la frecuencia que obtuvimos a partir de la muestra. Es decir, vamos a tener la cantidad de personas o de encuestados que satisfacen esa condición. A continuación, entonces, vamos a hablar acerca de nuestro gráfico de líneas. Entonces vamos a tener que un gráfico de líneas es aquel que se encuentra conectado por medio de puntos y de líneas para mostrar cómo puede llegar a cambiar o cómo es la variabilidad de un valor al otro. Estos datos son utilizados principalmente para poder representar datos clasificados por cantidad o por tiempo. Es decir, lo podemos utilizar para representar series de tiempo o series cronológicas. Entonces vamos a ver un ejemplo mediante la herramienta de Excel, la cual nos va a permitir poder desarrollar un gráfico de líneas. Entonces en nuestro ejemplo vamos a tener que en la siguiente tabla se tienen los datos de venta de repuestos para automóviles en un año. Entonces vamos a generar nuestra tabla, entonces tenemos dos criterios. El primero es el mes y el segundo es la cantidad de autos que se vendieron. Entonces en el mes ya sabemos va enero, febrero y tenemos que Excel tiene una opción de autollenado. Entonces seleccionamos enero y febrero y simplemente arrastramos hasta el mes de diciembre. Listo, ahí ya tenemos nuestros valores, acá vamos a cambiar febrero y tenemos nuestros meses. Ahora vamos a dar la cantidad. Lo podemos hacer de dos maneras. Una de manera manual. Entonces, por ejemplo, 7.806 o 1.841, por ejemplo. O 5.692 para marzo. Para abril, 4.964. Para mayo, 9.126, por ejemplo. Para junio 7.784, para julio 3.769, para agosto 1.192, para septiembre 9.344, para octubre 4.647, por ejemplo. Para noviembre entonces se vendieron 7.339. Y finalmente para diciembre, entonces 1.129 automóviles. Entonces esto sería una manera manual. Ahora, ¿cómo podemos generar nuestro gráfico de líneas? Seleccionamos las dos columnas de mes y de cantidad y vamos a insertar. Y acá colocamos el que nos dice gráfico de líneas o de áreas. Entonces seleccionamos la opción y podemos dar esta opción. Y acá entonces cambiamos nuestro título por venta de repuestos. Entonces vamos a tener de este lado la cantidad y acá vamos a tener los meses. Entonces, por ejemplo, nos dice, vamos un mes en abril, cambiémoslo por 5.000. Entonces acá se nos generó abril, entonces ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos un punto en 5.000. Y él nos va diciendo, entonces por ejemplo, cantidad de puntos en marzo, 5.692, que es el valor que tenemos acá. Entonces nuestra gráfica de línea la podemos modificar. Entonces para este caso vamos a tener que en el eje X o en el eje de las abscisas estamos ubicando los meses del año. Y para el eje de las ordenadas o el eje Y vamos a ubicar nuestra cantidad de repuestos. Entonces nuestra gráfica la podemos modificar, damos doble clic y podemos observar distintas opciones que nos ofrece nuestro programa de Excel. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica vamos a tener que nos muestra como puntos y los valores de nuestros datos. También tenemos esta gráfica que nos muestra ya con un fondo azul y los valores de nuestros datos.
ya un fondo blanco, bueno, ahí podemos utilizar el distinto estilo que se nos acomode para nuestra presentación o para nuestro ejercicio. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar gráficas de líneas. Ahora, por ejemplo, esto era de una manera manual, los datos. Si nosotros queremos crear un ejercicio, pero que sea de una manera ahora aleatoria, entonces nosotros colocamos igual aleatorio.entre, colocamos un dato inferior, por ejemplo 100, y un dato superior, entonces por ejemplo coloquemos 1000, 10.000. Entonces damos enter y nos genera datos aleatorios para nuestro ejercicio. Entonces simplemente es arrastrar nuestros datos aleatorios hasta terminar nuestra tabla y esta ya se puede generar automáticamente. Entonces es así como nosotros podemos determinar los gráficos de líneas mediante el programa de Excel. En este capítulo aprendiste cómo poder determinar gráficos de líneas.